Muy bien, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel Leoni, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes dos hemogramas. Uno representativo de un caso de leucemia mieloide crónica y otro representativo de un caso de leucemia linfocítica crónica. Recuerda que si la información que te estoy compartiendo te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. Es muy cierto que cuando yo analizo un hemograma, lo analizo en función de una historia clínica. Pero en el caso de la leucemia mieloide crónica y de la leucemia linfocítica crónica, no es poco usual que el paciente se presente asintomático y que los hallazgos sean muy incidental en un hemograma realizado en un control de salud. Casi 50% de los pacientes podrían presentarse de manera asintomática. Y es por esto que yo tengo que saber los hallazgos característicos en el hemograma de una u otra entidad. En esta diapositiva les comparto dos hemogramas. El de la izquierda es un hemograma representativo de una leucemia mieloide crónica y el de la derecha es un hemograma representativo de una leucemia linfocítica crónica. Ambos pacientes están asintomáticos. El de la izquierda es un paciente masculino de 48 años de edad que se realizó un hemograma previo a entrar a un programa de actividad física, de ejercicio. Se realiza el hemograma, pero básicamente está asintomático. Les decía que alrededor del 50% de estos pacientes podrían estar asintomáticos. La media de edad del diagnóstico de la leucemia mieloide crónica es 50 años. Y en el caso de la leucemia linfocítica crónica, la media de edad es alrededor de los 70 años. Este paciente de 48 años de edad masculino está asintomático y se encuentran los siguientes hallazgos en un hemograma que son muy representativos de la leucemia mieloide crónica. Tiene leucocitosis y un diferencial con neutrofilia. Además podemos observar la presencia de basofilia. Hay anemia, es una anemia normocítica regenerativa y tiene trombocitosis. Un paciente asintomático que tenga leucocitosis con neutrofilia, con plaquetas normal o trombocitosis, con anemia o sin anemia, debemos considerar dentro de la posibilidad diagnóstica una neoplasia mieloproliferativa crónica, Filadelfia positiva, en este caso leucemia mieloide crónica. En el dispersograma podemos observar que la mayoría de la población se ubica en el área de neutrófilos y una población con desviación a la izquierda más inmadura en esta posición. En el frotis de sangre periférica se reporta desviación a la izquierda, hay neutrófilos segmentados, neutrófilos en banda, metamielocito, mielocito, hay basófilos observados en este frotis y solamente 2% de blasto. Recuerden que para hablar de leucemias agudas debemos tener más de 20% de blasto y usualmente los pacientes con leucemias agudas se presentan con anemia de trombocitopenia significativa. En el frotis de sangre periférica la presencia de basófilos, neutrófilos en banda, mielocitos, metamielocitos por allí. Este es un hemograma representativo de una leucemia mieloide crónica. Pacientes asintomáticos, leucocitosis, neutrofilia, plaquetas normal o trombocitosis, puede o no tener anemia. El frotis de sangre periférica, hay desviación a la izquierda, hay aumento de metamielocito, mielocito, se observan basófilos, puede haber también aumento de eosinófilos y en el frotis de sangre periférica no hay mayor aumento de blasto. Si se observan blastos, usualmente no van a estar más de 20%, porque esto ya sería una leucemia aguda. Aunque es muy cierto que la leucemia mieloide crónica puede tener una progresión a fase blástica de leucemia aguda, pero en la fase crónica, en pacientes asintomáticos, usualmente los conteos de blasto están por debajo del 10%. En este caso tiene 2% de blasto. Para confirmar el diagnóstico de leucemia mieloide crónica, vamos a hacer una médula ósea, vamos a tomar un citogenético, un cariotipo, buscando la translocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22, que es el cromosoma Filadelfia, y una prueba molecular buscando el BCR-ABL, el P210, que es característico de la leucemia mieloide crónica. En el hemograma de la derecha, este hemograma es representativo de una leucemia linfocítica crónica. Usualmente la media de edad de los pacientes con leucemia linfocítica crónica está alrededor de los 70 años de edad.
Esta paciente tiene 75 años de edad. En el hemograma podemos observar leucocitosis, pero en este caso el diferencial está movido principalmente hacia linfocitos. Tiene 93% de linfocitos y un absoluto de 30.900 linfocitos. Es decir, tiene leucocitosis con linfocitosis, que es lo más llamativo. No tiene anemia, la hemoglobina está en 12.8 y las plaquetas están normales. Un paciente asintomático de la tercera edad, con leucocitosis, linfocitosis, sin anemia, sin trombocitopenia, es muy representativo de una leucemia linfocítica crónica. Y en el dispersiograma podemos observar que la mayoría de la población parte del área de los linfocitos. Es importante ver un frotis de sangre periférica. Y en el frotis de sangre periférica podemos observar linfocitos de aspecto maduro, cromatina compacta, pequeños, y las sombras de Gumpress, que son estos hallazgos observados en el frotis de sangre periférica, que corresponden a núcleos que son destruidos cuando se hace en el extendido en el frotis de sangre periférica. Para confirmar el diagnóstico de la leucemia linfocítica crónica, vamos a requerir una citometría de flujo en sangre periférica. No es necesario realizar médula ósea. Si en la sangre periférica, en la citometría, tenemos hallazgos característicos, es suficiente para confirmar el diagnóstico. Y los hallazgos característicos en una citometría de flujo consiste en la presencia de CD5 positivo, CD23 positivo, baja expresión del CD20 y baja expresión de inmunoglobulina de superficie. También es muy característico la presencia del CD200. Y con esto confirmamos el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Estos serían hallazgos característicos del hemograma en pacientes que se pueden presentar asintomáticos. Los pacientes con esta entidad que sí presentan síntomas, en el caso de la leucemia mieloide crónica, son aquellos pacientes que la sintomatología está relacionada a la esplenomegalia. Es decir, pueden tener sensación de pesadez en el hipocondrio izquierdo, donde está el vaso, sensación de llenura fácil, de plenitud abdominal, y esto es por la compresión extrínseca del vaso sobre el estómago. Podrían presentar algo de síndrome anémico, cansancio, fatiga, cefalea. Y en los casos de los pacientes con leucemia linfocítica crónica, los que presentan síntomas, esta sintomatología podría estar relacionada a presencia de pequeñas adenopatías, sintomatología relacionada a la esplenomegalia. Pueden tener en los casos que progresan síntomas B, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, manifestaciones dermatológicas, podrían presentar también procesos infecciosos recurrentes, manifestaciones inmunológicas como anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia inmunológica. Pero como bien le mencionaba, alrededor del 50% de los pacientes podrían estar asintomáticos. Es por eso que es importante que sepas evaluar un hemograma y las características que son subjetivas de leucemia mieloide crónica o que son subjetivas de leucemia linfocítica crónica. Saludos, que lo pasen muy bien.